Bien, te escuchamos. Es bueno revivir en estos recuerdos todo aquello que, bueno, la gente ha contado con respecto a los padres misioneros, y especialmente porque la fiesta de San Ignacio de Loyola siempre se ha vivido como una fiesta, o eso es lo que ha transmitido la gente a la que he podido entrevistar. Allá hay una característica particular que no pasaba desapercibida en el pueblo, que era el uso de la sotana en los Claro. sacerdotes. Eso los distinguía a lo lejos. Ya se veía de un lado o del otro, cuando uno habla de la planchada, ya se veía venir al sacerdote, se lo veía ir al sacerdote, se lo veía de lejos al sacerdote. Y esa característica era muy propia del pueblo chico, más pequeño de lo que aún es. Cuenta la gente que la presencia de misioneros era algo muy común en julio, a partir del 20 de julio ya iban llegando, y como se hacían las comuniones conjuntamente en la misma fecha de San Ignacio de Loyola, también los chicos asistían más seguido a la doctrina o tenían algunas cosas especiales en ese aprendizaje del catecismo, también tenían juegos, y la ayuda que significaban los misioneros para el sacerdote, para el párroco, porque los misioneros ayudaban a lo que hoy es también, ¿no? A confesar, aprovechaban a hacer bautismos, las mismas comuniones, y en el oficio de la misa colaboraban, pero sobre todo se aprovechaba mucho, y el sacerdote que estaba de párroco a visitar a algunas familias, a visitar a los enfermos, a visitar a los ancianos. Tenía mucha colaboración en esos días de los misioneros. Y la gente que ha estado muy relacionada siempre a la parroquia, lo recuerda con mucho cariño a todo eso. Esperaba que llegara esa época de julio porque sabía que el movimiento era mayor, inclusive venía la gente del campo más asiduamente a hacer las compras en el pueblo y ya se quedaba a la misa. Por supuesto, reservaban el 31 de julio para venir al pueblo también y asistir a la misa, a la celebración de la procesión y después a los festejos que la misma parroquia hacía. Claro. Entonces, como entidad, como institución, la parroquia ha unido mucho a la gente, especialmente en esas celebraciones puntuales. Claro, también hay que, en esto es como que uno a la distancia, sí, va percibiendo, como decíamos, ¿no? Una gran influencia entre lo eclesial para con lo civil y lo civil o cultural para con el modo en que se va rearmando la experiencia de la eclesialidad, ¿no? Particularmente esto que vos decís, eh, claro, o sea, en alguna época particular, pensando en décadas de atrás, donde no había presencia del sacerdote o de algún tipo de apostolado en realidad, ¿no? Porque esta zona ha sido fuertemente la influencia del sacerdote concretamente en otras comunidades de otras provincias o incluso en otros países también. La experiencia de los religiosos en cuanto a comunidades religiosas ha influenciado de manera muy distinta. Pensemos en Villa del Rosario, por ejemplo, Las Varillas, que ha tenido comunidades religiosas de varones, en el caso de Las Varillas, y de religiosas monjas, en el caso de, de Villa del Rosario, en el caso de monjas, en el caso de Villa del Rosario también, y de Las Varillas, ¿no? Claro, Así, esa sí. era una presencia estable, concreta, de evangelización en un ámbito particular como era el educativo, pero que terminaba influenciando en otras realidades también sociales, civiles, ¿no? En las comunidades más pequeñas, como en el caso de Luque en su momento, ya es una comunidad más grande, pero sigue pasando esta experiencia de la vivencia más espasmódica, digamos, ¿no? Yo creo que eso, por lo poco que yo sé en realidad, se daba en muchos ámbitos, ¿no? Donde uno vivía, por ejemplo, qué sé yo, las fiestas patrias, ¿no? Como el gran momento de la patria y de los valores patrióticos. Cuando en realidad hoy Sí. por hoy, en las últimas décadas, hemos abierto la experiencia
a decir, bueno, a ver, todos los días hacemos patria, y en algunos momentos particulares, Sí, pensamos en momentos de elección, en momentos digamos, de construcción social por alguna otra realidad, de decisiones que se van tomando como pueblos, localidades, donde uno, bueno, o sea, se va abriendo a la experiencia. También lo eclesial sufrió, creció, habría que decir también, en una experiencia de ir como abriendo el abanico de la expresión del proceso de la fe. Y de alguna forma, este, ganamos, me parece, y hemos perdido de alguna manera también, ¿no? Porque se va dando un movimiento así, ¿no? Muy elástico sobre el modo de la vivencia en todos los ámbitos. sí. En historia nosotros le llamamos espacios sociales, o la construcción de espacios sociales a todo esto que usted está diciendo. Y Correcto. de hecho que para que una comunidad funcione, el espacio físico puede existir o no, pero el espacio social es fundamental. Y en estas celebraciones religiosas siempre han confluido todos los espacios sociales, Qué ¿no? interesante. Eh, Inclusive cuando uno ve algunas fotos, por ejemplo, de la procesión, va a identificar claramente a las directoras de las escuelas, a las maestras, al intendente, a algún otro funcionario, a algún funcionario también en la parte de la cooperativa. Es decir, los espacios sociales siempre han confluido en los espacios religiosos. Eso ha sido una característica permanente en Luque desde su origen y hasta hoy. Claro. Hasta hoy. Quizás para algunos vean, se han perdido a lo mejor muchas formas, pero hay cosas que permanecen, ¿no? Solo que hay que observarlas y uno las ve tal cual como las lee o las ha analizado a principios del siglo XX o a mediados del siglo XX. Hay cosas que se mantienen en nuestro Luque y siempre es la iglesia la que une, ¿no? Confluyen los espacios sociales en celebraciones de la iglesia. Claro. Lo cual es muy particular de nuestra zona y de nuestra patria también, ¿no? Cuando uno mira otras realidades, digamos, lo contrario también, ¿no? Esto de que por ahí algunos otros espacios sociales, civiles, por ejemplo, reciben una amplia participación de otras expresiones, civiles o no, en el caso de las religiosas, ¿no? Por ejemplo, esto, ¿no? El apoyo a una fiesta patria, cuando uno participa de una celebración así, ¿no? Cosa que en otros lugares, pensemos, países que no tienen una raíz cristiana tan fuerte, ¿no? Países Mm, orientales, de Medio Oriente, algunos países africanos, digamos, donde la expresión de lo religioso o la confluencia es distante, donde por un lado se pierde mucho y por otro lado se gana, ¿no? Es una discusión eterna que puede no ser. viene al caso. Pero, pero que sí, es una realidad eso, ¿no? Es algo a cuidar, a cultivar y a prestar atención, ¿no? Porque es interesante cómo nos vamos, yo te escucho a vos hablar, y nos vamos percibiendo personas en la historia. ¿Ah? Y la iglesia, particularmente en esto, el catolicismo, junto con otras confesiones judías, maometanas, eh, se percibe, particularmente los judío-cristianos, se percibe fuertemente anclada su fe en la historia, ¿no? Donde no es solamente Ujú. un matiz de color o una expresión de momento lo que se está dando, sino una concreción de una creencia que tiene expresiones en lo histórico, que pueden cambiar algunas, pero la raíz fuertemente del contenido de la fe toma una expresión que la termina afectando, ¿no? De alguna manera. Por ejemplo, ¿no? Esto de salir a la calle en una procesión, eso es propiamente católico, o sea, eh, Claro, ¿para qué salir a sí, la calle, no? sí, Nosotros no nos sí, damos sí, cuenta a veces. sí. Y es increíble revisar la historia desde todos los ángulos y lo que ha marcado el crecimiento de Luque, el crecimiento
religioso, el crecimiento cultural, el crecimiento que se ha tenido, es muy marcado y es muy visible si uno hace el recorrido. Puede sentir hoy que falta, pero posicionarse años atrás y ver todo lo que se ha crecido, ¿no? Es muy lindo poder observarlo de esa manera. Bien, contanos, Mirta, si vos podés, seguro que sí, a ver por lo menos algo, porque en esto del material intangible que se llama la historia propiamente, o sea, no fotos, no edificios, no monumentos, no trazados, no mapas, sino particularmente los testimonios, lo simbólico de algunos objetos, la realidad del boca a boca, alguna tradición. Contanos un poquito sobre todo el trabajo que hay detrás de este libro particularmente, que tiene que ver con esto de las entrevistas y la riqueza que no puede plasmarse en un libro porque es imposible. Y a lo mejor si querés alguna Claro. cosa de tu propia cosecha que es más actual. Sí, me gusta mucho hablar de las entrevistas porque uno también puede tener puntos de vista distintos. Yo para este libro entrevisté a gente que ha vivido cercanamente, en espacio físico cercano, cercano al templo. Claro. Gente que ha vivido siempre cerca de la Plaza San Ignacio, cerca del templo, que ha colaborado en ir a tocar las campanas, por ejemplo, o ha colaborado en ir a abrir el templo, cerrar el templo, porque por la cercanía. También he entrevistado gente de la cercanía del hacer dentro de la parroquia, Claro, lo que ¿no? nosotros hoy llamamos la pastoral propiamente, los Muy agentes de involucrada, pastoral. claro. Y también gente que ha mirado desde afuera, un poblador común o tal cercano, entonces uno va tomando de esas historias comprobado, ¿no? Sus discursos, su oralidad, eh, cómo la mirada ha sido tan fuerte, ¿no? Y cómo se adivinaba cada celebración por la experiencia de la celebración del año pasado, para decirlo de alguna manera. Es decir, la gente ya estaba esperando el 22 de julio para hablar de las fiestas patronales, ya estaba esperando la fecha de tal celebración y ya sabía cómo iba a ser, inclusive cómo algunas cosas permanecen o han cambiado en cuanto a la forma de estar dentro del templo. No sé si alguna vez alguien le comentó, pero antes existía todos los bancos de un lado eran de las mujeres y los niños, y en todas las filas de bancos del otro lado se sentaban los hombres. Era una costumbre muy arraigada, que se fue rompiendo tan lentamente que hoy podríamos decir que todavía predomina la cantidad de mujeres en un sector y la cantidad de hombres en otro, sobre todo en estas fiestas especiales. Pero la mirada, esto intangible, la memoria de la gente, bueno, nos muestra un gran cariño por los sacerdotes, por los párrocos, por el hacer, por la visita, ¿no? De gente que era del pueblo y que volvía para determinadas fechas, en la organización de las procesiones, los hombres que llevaban en andas la imagen, más atrás las mujeres, más allá los niños, las catequistas cuidándolos. Hay toda una cuestión intangible que es muy valorada, ¿no? Y cómo se lo veía, por ejemplo, yo he tenido oportunidad de hacer entrevistas en Capilla del Carmen con Ujú. la mirada puesta en el Padre Patiño, ¿no? Claro, entonces ya Cómo estamos se lo, más cerquita. claro, cómo se lo esperaba, cómo se lo recordaba por las cosas, ¿no? Y por cosas religiosas y no tantas. Por ejemplo, una señora me decía, nosotros sabíamos que cuando venía el padre Patiño había que ir a juntar berro al arroyo, a la orilla del río, porque a él le gustaba la ensalada de berro, fresquita.
¿no? Datos así, y datos en lo religioso, en las confesiones. De hecho, que la gente que yo he entrevistado, uno le pregunta qué es lo que más ha admirado de los sacerdotes en distintos tiempos, y por lo menos a mí me han transmitido es la fe que el sacerdote tiene y que logra transmitir de una manera que a algunas personas era como que lo contagiaba la fe y en otras quedaba admirado de la fe que los sacerdotes siempre han tenido. No sé cómo explicarlo, ¿no? Pero especialmente he tenido una o dos entrevistas donde casi al instante que yo he preguntado qué es lo que más he admirado, o del padre Patiño, o de los sacerdotes que han estado, es la fe. La respuesta ha sido siempre esa, ¿no? Esa manera que los sacerdotes tienen de transmitir la creencia, de contagiar la fe, me ha gustado mucho, ¿no? Las entrevistas orales, que es lo que más valoro, son muy lindas porque cruzando la información coinciden tanto Mirá vos qué que uno parece interesante. que estuviera leyendo el documento escrito, ¿no? Y sin Sí, sí. embargo está escuchando distintas voces.